Dios te bendiga otra vez, bienvenidos a todos. Gracias por venir a compartir esta noche especial que estamos celebrando como iglesia. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Es una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento. Es en realidad un documento que circuló en la iglesia primitiva aún antes de que se escribiesen los evangelios. Santiago capítulo 1. Y nuestro tema es el espejo no miente. ¿Es así? El espejo no miente, ¿eh? La balanza tampoco. Bueno, algunas balanzas mienten. Algunas balanzas mienten, pero el espejo no miente. Santiago capítulo 1. Yo voy a estar leyendo desde la Nueva Versión Internacional. Si tenés otra traducción, igualmente podés seguirlo de la pantalla, pero sería bueno que tengas ahí abierta tu Biblia para marcar algunos detalles que son realmente relevantes en el texto que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, voy a leer desde el versículo 21. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarlos. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y enseguida se olvida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, éste será bendecido al practicarla. Quiero adaptar una historia del Dr. Swindoll en uno de sus libros, y para contextualizarla te pediría que nos imaginemos que estamos en el principio del siglo XX. Las comunicaciones son muy diferentes, no existe el celular, generalmente las comunicaciones son a través de cartas. Y supongamos que aquí en el país hay una persona que ha hecho crecer una industria, una empresa, y viendo el crecimiento se da cuenta que para que su crecimiento pueda tomar otra dimensión, él necesita abrir otro lugar en el extranjero. Supongamos que se va a un punto como Europa o al norte de América, y entonces antes de irse él tiene que delegar el funcionamiento de la fábrica en este lugar y nombra a un gerente y le dice, bueno, mira, yo voy a estar en el extranjero iniciando una nueva empresa, pero mientras tanto, mientras yo esté ausente, te voy a enviar cartas para ir acompañándote. Y te voy a enviar cada una de esas cartas enseñándote sobre el sistema de operación, cómo tenés que trabajar, cuáles son mis expectativas sobre el trabajo que tenés que hacer, cómo tenés que desarrollar el liderazgo, el trabajo, cómo vas a poder mejorar las ventas. Y así hicieron. Este señor se fue y de allá empezó a enviarle cartas al gerente que tenía aquí en el país. Y todos los meses le iba dando directivas, enseñándole cómo seguir adelante con este desafío. Pero después de 2 años, cuando el dueño vuelve al país, se da cuenta que la empresa es un caos. Lo enfrenta al gerente y le dice, pero ¿vos no leíste las cartas que yo te mandé? Y el gerente le dice, sí, ¿cómo que no las voy a leer? Claro que las leí, me parecieron fantásticas. Me parecieron tan buenas las ideas suyas sobre el liderazgo, sobre el trabajo, sobre el desarrollo, sobre la producción, sobre la venta, que se me ocurrió algo. Empecé a hacer copias de esas cartas. Hice varias copias y las empecé a desparramar, a repartir entre los empleados. Y a todo el mundo le encantaban sus cartas. Es más, le voy a decir algo. Algunos aprendieron frases de esas cartas de memoria. Algunos copiaron partes de esas cartas y las pusieron en sus casas, en la heladera. Y entonces se me ocurrió que como eran tan buenas las enseñanzas que usted nos mandaba,
se me ocurrió que todos los días, todas las semanas, iba a juntar a todo el personal, íbamos a leer alguna de sus cartas, y íbamos a explicar algo, íbamos a estudiarlas, investigarlas un poco más, porque hay mucho para sacar ahí. Y a algunos se les ocurrió hacer grupos pequeños y se reunían una vez por semana y agarraban pedazos de sus cartas, de sus enseñanzas, y discutían y debatían, investigaban, opinaban. Y entonces el dueño le dijo: ¿y qué más hiciste? Esa no es la razón por la que yo te estuve mandando las cartas. Se esperaba que yo te enseñé lo que te enseñé para que lo hicieras, y no lo hiciste. ¿Sabe? Esto es lo que ocurre cuando el cristianismo se institucionaliza. Cuando la fe se empieza a petrificar y nos volvemos estudiosos de la Biblia, nos reunimos en un templo o vamos a algún grupo de estudio, sabemos frases de memoria, pero es todo lo que hacemos. Hacemos todo menos obedecer lo que la palabra dice. Es decir, cuando la fe se empieza a institucionalizar, cuando la fe se empieza a convertir lentamente en religión, los cristianos empiezan a tomar el estudio de la palabra de Dios como un fin y no como un medio. El leer la palabra de Dios, el hacer esto que nosotros hacemos habitualmente como iglesia, reunirnos en grupos pequeños o reunirnos en este lugar para estudiar la palabra de Dios, nunca fue un fin en sí mismo. Simplemente es el medio por el cual la palabra de Dios es internalizada en nuestra vida, y por la obra del Espíritu Santo vamos amoldando nuestra vida, nuestros criterios, nuestras relaciones, nuestras decisiones a lo que la palabra de Dios nos enseña, y de esa manera podemos encarnar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es justamente lo que Santiago les está escribiendo a estos cristianos que estaban pasando por pruebas y dificultades. Si lees la parte primera de este capítulo, te vas a dar cuenta que esta gente estaba pasando por pruebas. Y vos decís: pero si ellos están pasando por sufrimientos, ¿por qué les viene a hablar de la importancia de escuchar la palabra y de obedecer la palabra? Justamente porque está conectado. Mi posibilidad de sobrevivir, de mantenerme en pie en las dificultades, en las tormentas de la vida, está conectado directamente con aquella manera en que yo me he fundamentado en la palabra, y está conectado con la actitud que yo tengo ante la palabra de Dios. Por eso Santiago empieza diciéndoles: por esto mismo, por esto, dice el verso 21, ¿por qué les ha venido diciendo? Nosotros hemos nacido por la palabra de Dios. Si usted lee unos versículos anteriores, él dice: Dios nos hizo nacer por la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y cuando hemos respondido al mensaje del Evangelio por la palabra de Dios, hemos recibido vida nueva. Entonces, siendo que hemos nacido de la palabra, él dice: por esto, despójense, esto es quitarse de encima, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda. No le voy a contar yo que estamos envueltos en un mundo de corrupción, de maldad, de inmoralidad. Y él dice: ustedes tienen que despojarse de eso para que puedan recibir la palabra. Ahora, no sé si nota la tensión. Es decir, hay algo que tengo que dejar para poder estar libre y poder agarrar lo que Dios me quiere dar. Si Dios me quiere dar su palabra, pero yo tengo mi corazón aferrado a otra cosa, entonces Santiago dice: primero tienen que renunciar, despojarse de aquellas cosas que les impiden recibir la palabra. Usted imagínese que al lado de su casa hay un terreno y ha estado ahí por mucho tiempo, y basta con que usted tire alguna basura ahí, o aún si no lo hace, es muy probable que la gente del vecindario va a empezar a tirar más basura. Y le van a traer ramas secas, y alguno va a tirar las cajas que no le sirve, y otro va a venir y va a tirar parte de desechos y zapatos viejos y bolsas de nylon, y pronto usted tiene un basural ahí. Y un día se harta de ver tanta basura y tiene la feliz idea de hacer una huerta, una quinta.
Y entonces compra semilla y empieza a tirarla en el terreno, sobre la basura. Nunca va a crecer. Santiago le está hablando a gente que sabía lo que era cultivar la tierra con la mano. Y ellos sabían que para que la semilla lleve fruto, primero hay que sacar las piedras, limpiar el terreno. Y esta es la figura que él usa. Él dice, despójense de todas esas cosas para que con humildad puedan recibir la palabra sembrada. Está usando la figura de una semilla. Si yo estoy tan embarullado en mi vida, que tengo en mi cabeza tantas cosas que desagradan a Dios, si vivo con rencores, si vivo con una mente metida en el pecado, si vivo con un corazón amargado, si vivo atado a vicios y esclavizado a pecados, ¿cómo puede sobre eso la palabra de Dios llevar fruto? Santiago dice, no, hay que hacer un proceso de higiene. Y saben, el primer paso para una buena alimentación es la higiene. No solamente la higiene de las frutas o de las verduras o de lo que usted va a usar. Supongo que todos hoy nos hemos lavado los dientes y lo hacemos varias veces al día porque sabemos que nuestra posibilidad de comer no solamente depende de tener comida, depende de tener dentadura. Porque si usted tiene comida y no tiene dientes, entonces necesita un hábito que lo ha aprendido desde pequeño, la higiene bucal. ¿Cuántos hemos aprendido la higiene mental? Lo necesario que es cepillarse y sacarse las basuras que se nos van juntando. Continuamente se nos pega basura. Basura que, como en el terreno de lado, a veces tiramos nosotros y a veces nos tiran otros. Necesitamos la higiene de nuestro corazón mediante la confesión, el humillarnos delante del Señor, el arrepentimiento. Pero algo que nos ayuda en esto es estar frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene el poder, dice Santiago, para salvar nuestras almas. Es decir, nuestras almas es lo que está en juego. Tiene poder para salvarnos, no solamente en un sentido futuro, sino darnos libertad y salvación de las trampas en las que continuamente estamos enredados. Entonces Él les dice, no se conformen o no se contenten solo con oír la palabra. Ahora, présteme atención. Si usted mira los primeros versículos de esta carta, se va a dar cuenta que los lectores, los que recibieron esta carta, venían de un trasfondo judío. Eran judíos que se habían convertido a la fe cristiana. Ahora, el judaísmo había pasado por un proceso muy espiritual, muy particular. El judaísmo tenía un sistema religioso que giraba alrededor del templo, donde ofrecían los sacrificios, había un sacerdote, y ahí hacían la adoración. Pero en el año 600 a.C., más o menos, ellos fueron invadidos por el imperio babilónico y Nabucodonosor les destruyó el templo. Y ellos fueron llevados al exilio. Y entonces estaban en un drama. ¿Cómo podemos adorar a Dios si no tenemos un templo? Y ahí nacen, algo que usted ha escuchado, las famosas sinagogas, que vienen a ser un reemplazo del templo. Es decir, donde había una comunidad, donde había por lo menos 10 judíos, ya podían construir una sinagoga. Y la sinagoga era un lugar donde ellos se reunían todos los sábados a escuchar la lectura de la Torá, a escuchar la enseñanza y la lectura de la palabra de Dios. Nadie tenía una copia, tenían que ir para escuchar la lectura. Pero tenían una gran frustración porque en la sinagoga no había sacerdotes y no podían ofrecer sacrificios, porque no había templo. En ese tiempo de la historia, el judaísmo dejó de ser más bien una religión sacerdotal y empezó a ser una religión rabínica. Todo dependía de quienes leían y explicaban la palabra. Y para que no se desprestigie la labor rabínica, los rabinos empezaron a decirle a la gente que decía, ¿cuándo vamos a poder ir al templo? No tenemos un templo, no podemos hacer sacrificios. Se ha destruido nuestro sistema de religión, de adoración. Y los rabinos decían, escuchar la palabra de Dios es tan importante o más importante que hacer un sacrificio. Y en ese momento es cuando se empieza a revalorizar la importancia de leer y escuchar la Biblia, aún por sobre el ritual que hacían en el templo. De modo que aunque después construyeron el templo, muchos judíos siguieron
viviendo su fe alrededor de las sinagogas. Es más, surgieron escuelas rabínicas, diferentes formas de interpretación, y toda la fe de ellos pasaba por ir a la sinagoga y escuchar que alguien leyera y explicara la palabra de Dios. Cuando ellos se convierten al cristianismo, vienen con esa impronta y piensan que la fe cristiana es más o menos como la fe judía, y es ahora reunirnos todas las semanas en un lugar para que alguien nos explique la palabra de Dios y escuchar atentamente y aprender. Y Santiago les dice: no se conformen con oír. Ustedes aprendieron en el judaísmo que oír era lo más importante. Él dice, porque si ustedes se conforman con oír, como dice el texto, el que es solamente un oidor se engaña a sí mismo. Es decir, uno entra en una fantasía, cree que por haber oído se siente con la satisfacción del deber cumplido. Yo ya cumplí con Dios, fui a la iglesia, escuché la palabra, y entra en una realidad virtual. Uno empieza a autopercibirse como una persona cristiana. Y uso la palabra intencionalmente, porque ustedes vieron que hoy hay gente que se autopercibe de una manera, no importa a lo mejor sexo masculino, pero se autopercibe femenino, otro se autopercibe más joven. Tenemos gente que se autopercibe más vieja para empezar a cobrar la jubilación antes. No sé cómo es esto de la autopercepción. En medio de todo este merengue hay gente que se autopercibe cristiana. Dice, yo soy cristiano. Yo voy a una iglesia. Yo escucho, me gusta escuchar al pastor, lo escucho en YouTube. Y han hecho de su fe un ritual de escuchar la palabra, hacer un comentario, quedarme con lo que me gusta y nada más. Pero Santiago dice, si eso no se conecta con lo que yo estoy viviendo, me estoy engañando. Daniel Goleman, el psicólogo americano, que fue muy famoso cuando escribió La inteligencia emocional, fue uno de los primeros que empezó a hablar sobre eso, escribió un libro que se llama La psicología del autoengaño. No lo hace desde la fe, él no se profesa cristiano. Pero él explica cómo el hombre tiene un sesgo cognitivo por el cual tiende a boicotearse a sí mismo y a engañarse a sí mismo. De hecho, nosotros somos los autores intelectuales de todas las malas decisiones que tomamos. Y nos equivocamos porque hicimos lo que hicimos, porque en ese momento era lo que queríamos hacer creyendo que era lo mejor, aún sabiendo a veces que no era lo mejor. ¿Cómo es que hacemos todo ese enredo? Porque nos autoengañamos. Quiero decirle algo, en Santiago en su carta muestra 3 maneras cómo nos engañamos. No las voy a explicar ahora. Y en el Nuevo Testamento hay 7. Pero aquí hay una. Nos engañamos cuando pensamos que el cristianismo, que la fe, es solamente dogmas, doctrinas, teoría, estudiar, debatir, posiciones teológicas, ir a un culto, escuchar la palabra y nada más. Santiago dice, si alguno es oidor pero no lo practica, se engaña a sí mismo. Mire cómo dice este versículo. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Mire cómo lo dijo Jesús. Cuando terminó de predicar el Sermón del Monte, Jesús dijo así, cualquiera que oye estas palabras y las hace, es decir, no basta con oír, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Note que los dos, ve el verbo oye, ¿cómo se repite? Es decir, los dos escucharon lo mismo. Parece que fueron a la misma sinagoga o a la misma iglesia. Escucharon lo mismo, pero no hicieron lo mismo. Uno plantó la tienda en la arena. ¿Cuán difícil es plantar un poste en la arena? Ahora, cuando hay piedra y hay roca, cavar un poste, cavar un cimiento es complicado. Jesús está diciendo, seguir mi enseñanza no es lo más fácil, sí es lo más seguro. ¿Por qué? Porque cuando llegue el tiempo de la tormenta, mientras no hay tormenta, los dos escuchan y todo está bien. Pero cuando llegan las tormentas, y no está diciendo si vos escuchás y obedecés no vas a tener tormenta. Los dos pasaron por tormentas, pero Jesús dice, el que estaba fundado en la palabra, en la roca,
pudo sobrevivir la tormenta. Entonces Santiago les dice, pone esta analogía, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, miren cómo dice, es como el que se mira el rostro en un espejo. ¡Qué bendición el espejo! ¿No? Sí. Sí, imagínense, al principio la gente tenía espejos de agua, era la única manera, no tendría manera de conocerse a sí mismo. Después, en el norte de África, usaban una piedra negra, obsidiana, que la pulían, y eso era un espejo. Cuando Santiago habla del espejo aquí, él no está pensando en el espejo que nosotros usamos. Era básicamente bronce pulido. Ahora, ¿por qué los hombres inventaron el espejo? ¿Por qué lo necesitamos? Porque nos permite saber cosas que de otro modo no sabríamos. El espejo me permite ver cosas en mí que a veces otros ven, pero yo no veo. Porque hay partes de mi cuerpo que yo no puedo ver. Y especialmente le está hablando del rostro, ¿vieron? Entonces, si yo hubiese venido con comida en los dientes o mal afeitado, o a lo mejor tengo todavía un poco de tuco en la cara del mediodía, usted estaría viendo algo que yo no me doy cuenta. El espejo me permite ver cosas de mí que yo no puedo ver naturalmente. Me permite acceder a una información que yo por mí mismo nunca podría obtener. Y Santiago dice, así es la palabra de Dios. Cuando yo voy a la palabra de Dios, yo la leo, pero en realidad ella me está leyendo a mí. ¿No te pasa que vos lees, escudriñás, y vos crees que vos estás analizando la Biblia, y está bien, pero mientras vos analizás la palabra te está analizando a vos. Ningún libro hace eso. Cuando usted lee un libro de cocina no pasa eso, o un libro de física, o un libro de cuentos. Lo que está ocurriendo es que la palabra es un espejo. Me permite ver cosas. Cuando me veo en el espejo descubro cosas que no tenía presente, que no estaba viendo. Y de pronto estás en un momento como este y cuando la palabra se explica, de pronto decís, ¿y cómo? Lo que Él está diciendo es justamente lo que me pasa a mí. Es la palabra de Dios. El problema es que nosotros usamos la palabra de Dios a veces no como un espejo, sino como una ventana para mirar a los demás. Y usamos la palabra de Dios y leemos y pensamos en lo que otros tendrían que hacer con eso. Pero Santiago dice, no, este es un espejo que nos permite ver lo que de otra manera no podríamos ver. Ahora dice, el que mira su rostro en el espejo, el que simplemente escucha, dice, es como el que mira en el espejo. Ahora, note la contradicción. Él es sarcástico, se nota el sarcasmo, dice, es como el que mira en el espejo y después de mirarse, no se arregla, se va. ¿Te imaginas eso? Bueno, algunos adolescentes hacen, se levantan en la mañana, se miran al espejo y siguen caminando, tienen todos los pirichos parados y bueno. Ahora, vos imaginate que te parás frente al espejo, ves que el pelo lo tenés todo desacomodado, que tenés la cara sucia o tenés comida en los dientes, lo mirás y te vas. ¿Qué ocurre? Es lo mismo que si no te hubieras mirado. ¿Es así? Bueno, eso es lo que está diciendo Santiago. Cuando yo escucho la palabra o leo la palabra, pero no hago nada, es como si me miro en el espejo y vos ves una persona que está toda desalineada y decís, pero no tiene un espejo en su casa. Y no es que no lo tiene, es que a lo mejor lo vio, pero no hizo nada. Eso es lo que está diciendo Santiago. Cuando nosotros leemos la palabra, pero dice, si no hacemos nada al respecto, dice, enseguida se olvida de cómo es. ¿Sabe? Cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra y Dios nos muestra algo, si nosotros no tomamos una decisión en ese momento, el problema es que después nos olvidamos. La mayoría de todo lo que usted escucha acá, lo que escucha esta noche, mañana no se acuerda nada. Es más, si usted me pregunta qué prediqué el domingo pasado, si me lo pregunta así no me acuerdo.
Tengo que buscar un poquito. Me acuerdo que el domingo pasado no estaba acá, eso sí me acuerdo, pero estuve predicando en otro lugar. A ver, yo entregué mi vida al Señor cuando tenía 13 años. Sentí que en ese momento el Espíritu me llamó a que yo entregue mi vida a Jesucristo, me arrepentí de mis pecados, confesé a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo no me acuerdo quién predicó ni me acuerdo el mensaje. Lo único que me quedó de ese día fue la decisión. Por eso cuando vos escuchás la palabra, dice la Biblia, cuando escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Humillate ante la palabra, responde en obediencia, toma una decisión, porque lo que te va a sostener en el tiempo es eso. Dice, la persona que no responde correctamente, después se olvida cómo era. ¿Sabes que si nosotros nos desconectamos de la palabra, nos olvidamos quiénes somos? Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que estuvo prisionero en el campo de concentración en Auschwitz, él cuenta en un momento, en uno de sus libros, que vio que en las barracas donde estaba en el campo de concentración se juntaron de pronto un montón de prisioneros y él pensó que habían encontrado comida porque hacían cola. Y entonces él fue allá para ver si podía tener algo de comida y cuando fue se dio cuenta que habían encontrado un espejo. Y los prisioneros hacían cola para mirarse un ratito. Hacía meses y meses que no se veían en un espejo. Y Viktor Frankl dice que cuando yo me miré, no me reconocí. Había adelgazado tanto, lo habían rapado, su piel estaba pegada a sus huesos, su piel se había vuelto amarillenta. ¿Sabes que cuando nosotros no nos conectamos al espejo de la palabra, nos terminamos desconociendo a nosotros? No sabemos quiénes somos, ni sabemos quiénes somos sin Dios, ni sabemos quiénes podemos ser con Dios. Y Santiago está diciendo, es muy fácil que nos olvidemos, por eso tenemos que prestar atención. Dice, pero el que se fija atentamente, ese adverbio de modo es enfocarse, y es la idea de cómo una mujer se mira en un espejo, que no se mira igual que un hombre. Mira cada detalle, cómo tiene que estar cada pestañita. Se lleva después un espejo en la cartera para seguir controlando que todo sigue igual como lo puso cuando salió de la casa. Y sube al auto y acomoda el espejo no para ver si viene alguien atrás, sino para ver si siempre las pestañas siguen en orden y todo está como tiene que estar. Santiago está diciendo esto, mirar con intencionalidad, con el corazón. Mire, si nosotros tomásemos la palabra de Dios así, en vez de abrir la Biblia y mientras voy contestando mensajes y mirando los estados de WhatsApp, el Instagram, en eso leo un texto, prendo la tele, todo está mezclado. Vengo acá y estoy en la reunión, incluso estoy pendiente del celular. Santiago está hablando de poner una intención atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Porque la palabra de Dios es perfecta porque no le podés agregar nada ni le podés quitar nada. Aunque legalmente se dice que toda ley es perfectible, la palabra de Dios es perfecta, como dice el Salmo 19, y produce libertad. Vos decís, pero la ley coarta la libertad. No, la ley de la palabra de Dios es la que te permite vivir en libertad. Jesús dijo, van a conocer la verdad y la verdad es lo que te hace libre. El tener los parámetros morales de la palabra de Dios nos da libertad. Cuando los chicos van a jugar al fútbol en el campito de la esquina, ¿qué es lo primero que hacen? Ponen los límites. Si no, no hay libertad para jugar. Y jugar, bueno, se va cuando toca la pared y de aquel lado se va en el cordón. Porque si no hay límite es un caos. Y el arco, ¿se acuerdan cómo armábamos el arco? No teníamos ni 2 palos, poníamos un pullover de cada lado. Nosotros sabíamos poner una bicicleta dada vuelta para poner... Y cuando pateaba a alguien y decía al ángulo, vos decís, no, fue alto. Vos no sabías nunca dónde estaba adentro, dónde era afuera. Es un caos cuando no sabes a dónde empieza y a dónde termina. Los límites, pero cuando hay límites, cuando tenés la cancha marcada, cuando el arco tiene dos parantes y tiene un travesaño,
Cuando están los límites, vos tenés libertad para jugar. Sabes cuándo estás adentro y sabes cuándo estás afuera. Nosotros vivimos en un mundo que ha borrado todas las líneas y ahora no sabemos dónde estamos parados. La palabra de Dios te da libertad. El pecado te esclaviza porque dijo Jesús, el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Yo soy libre para hacer lo que quiero, pero después no soy libre para dejar de hacerlo. Entonces Santiago dice, la palabra de Dios es la que te da libertad. Entonces, el que se fija atentamente en la palabra de Dios, y no solamente que se fija en ella, sino que persevera, es decir, se lleva con la decisión y va reteniendo la palabra, recordándola en cada decisión. Jesús dijo a unos que habían creído en Él, Juan capítulo 8, dice así, verso 31, si permanecen, si perseveran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando uno tiene esa actitud de obediencia y de perseverar, dice, no se olvida, no es un oidor olvidadizo. David dijo en el Salmo 119, Señor, no me he olvidado de tus mandamientos. Cuando yo aprendí lo que vos querías, yo lo fui recordando en mi vida. No me he olvidado de tus mandamientos. No me da lo mismo lo que Dios dice. No es que me miro en el espejo y después voy y sigo igual. Y entonces dice, el que hace eso no se ha olvidado. Qué desconcierto hay cuando nosotros tenemos una mente de recordación, una memoria evocativa o evocadora, y tenemos una memoria operativa para funcionar en el instante. ¿Y te pasa que de pronto abrís la heladera y no sabes para qué la abriste? Cuando la memoria se desconecta, el recuerdo se desconecta con la realidad, nos confunde, nos desorienta. O llegás a una habitación y decís, ¿para qué vine acá? Y Santiago dice, cuando vos te desconectás de la palabra de Dios, quedás desorientado, te olvidás de los mandamientos del Señor. Pero dice, el que persevera, los tiene presentes, no se ha olvidado, será bendecido al practicarla. ¿Saben qué está haciendo Santiago? Ha tomado el Salmo 1, que esos judíos habían repetido tantas veces, como diciéndoles, miren, lo han repetido tantas veces en la sinagoga, pero saben, si no lo ponemos en práctica, porque el Salmo 1 dice que será bienaventurado aquel que medita en la palabra, que se deleita en ella y la pone por obra. Porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace será prosperado. Dios prospera la obediencia. Dios bendice a aquel que toma en serio su palabra. Esto es lo que está diciendo Santiago. Dios pone su mano de bendición sobre aquellos que tienen un corazón dispuesto a responder en obediencia a la palabra. Por allá en el año 80 y fines de los 80, salió una canción muy conocida. Sé que la había grabado Michael Jackson, pero no era de él. Se llamaba El hombre en el espejo y se difundió rápido porque tocaba la sensibilidad de todo el mundo, porque tenía la idea de que, bueno, uno ve tantas cosas mal en el mundo y habla un poco del hambre y de los que sufren. Y el estribillo más o menos decía, bueno, voy a cambiar el mundo y voy a empezar por el hombre que está en el espejo. Y básicamente, si queremos cambiar algo, el primer lugar por donde siempre se empieza para cambiar la vida, el matrimonio, la familia, es por el hombre y la mujer que vemos todos los días en el espejo. Y cuando vos vas al espejo de la palabra y Dios te muestra, es el momento para humillarnos y decir, Señor, quiero tomar el compromiso de obedecer tu palabra. Henry Nouwen, un sacerdote católico, el que he leído mucho, me encantan sus reflexiones. Después de 30 años de su ministerio como sacerdote, tomó un
hizo un retiro de silencio. Se fue a un lugar solo y el propósito era estar todo el tiempo en silencio y solamente leer los evangelios. Y mientras él releía en silencio los evangelios, cuenta, en un momento el Espíritu Santo sentí que hablaba a mi corazón y me interpelaba con una pregunta. Él dice, en ese momento sentí que el Espíritu me preguntaba y me decía, después de 30 años de servir a Jesús, después de tantos años de hablar de Jesús, después de tantos años de seguir y servir a Jesús, después de tantos años de leer las enseñanzas de Jesús, ¿te pareces más a Él? ¿Qué pregunta? Y es una pregunta que nos atraviesa a todos nosotros, que me lleva a preguntarme, después de tantos mensajes, después de tantas reuniones, algunos de nosotros nos hemos criado en eso, en campamentos, la escuela bíblica, las reuniones de jóvenes, la célula, venimos a la iglesia, escuchamos. La pregunta es, después de tantos años de escuchar la palabra, ¿nos parecemos más a Jesús? Porque si seguimos igual, Santiago dice, nos estamos engañando solos. Estamos jugando a mirar en el espejo. Pero nada más. Y el espejo no miente. El espejo de la palabra de Dios nos llama, nos muestra aquello que de otra manera no podemos ver. Y David frente a eso le dice, Señor, examina mi corazón y pruébame. Mira si hay caminos perversos en mí y guíame por el camino eterno. Te voy a hacer una sugerencia para terminar. Si querés tomarla, te puede ayudar. Copia a mano o podés imprimir este texto que hemos leído de Santiago capítulo 1 y pegarlo en un espejo de tu casa. Y abajo ponele esto: Señor, ayúdame a recordar quién soy. Porque la palabra nos ayuda, es el espejo que nos ayuda a saber quiénes somos. Señor, ayúdame a recordar quién soy sin ti. Porque sin ti puedo hacer cualquier locura. Señor, ayúdame a recordar quién soy sin ti. Ayúdame a recordar quién soy por ti. Y ayúdame a recordar siempre lo que puedo llegar a ser en ti. Padre Celestial, queremos humillar nuestro corazón en esta noche. Algunos de nosotros nos hemos vuelto tan religiosos, meticulosos. Y hemos tomado el compromiso de no faltar a escuchar tu palabra, y qué bueno que lo hemos hecho por tantos años, estar en una iglesia, escuchar tu palabra. Algunos de nosotros, gracias a Dios, tenemos el hábito de leer cada día tu palabra y necesitamos cada una de estas cosas. Pero Señor, hoy nos atraviesa esta pregunta: ¿somos más parecidos a Jesús después de todo esto? Señor, inclina nuestro corazón a tus caminos. Despierta en nosotros una nueva sed por amar tu palabra, por no olvidar tus mandamientos, por responder a cada vez que el espejo de tu palabra nos muestra algo que debe ser quitado, cambiado. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a recordar lo que somos sin ti. Ayúdanos a recordar lo que somos en ti. Ayúdanos a recordar siempre lo que somos y seremos por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.